Padre Santo, te doy gracias por los obreros. Los obreros escasean. Normalmente son oro puro porque mucha la mies y poco los obreros. Pero gloria a Dios por el personal que tú has añadido con los dones y talentos a la enseñanza en nuestra iglesia. Y permita que sigamos multiplicándonos, porque si tenemos ministradores de la palabra, vamos a tener hijos fuertes y una iglesia fuerte que se va a multiplicar también. Gracias por tu obra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 5 implicaciones de hacer discípulos. Primera implicación: Dios ha dado el poder para hacer la gran comisión. Dios ha dado todo su poder. Dice Mateo 28, 18 y 19, debería ser hasta el 20, bueno, pero solamente 19, perdón. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. El Señor, como omnipotente, le está dando todo el poder, dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Id para qué? ¿Id para qué? Para evangelizar sin discipularnos. ¿Cuál es el propósito mayor? Id y haced discípulos. Andando van haciendo discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Por eso implica hablar en lenguas, porque todas las naciones tienen diferentes lenguas, ¿verdad? Cuando vino el día del Pentecostés hubo por lo menos 18 lenguas diferentes congregadas en Jerusalén en la fiesta del Pentecostés, que era una vitrina de lo que era el mundo. Por eso que Aurora está muy contenta, porque está aprendiendo el árabe, ¿sabe? Si no está lista, allá en Jordania, ya sabe andar el bus y taxi, está aprendiendo. Y es un idioma raro, difícil. Y cuando uno está viejo, solamente el Espíritu Santo puede dar ese don. Toda potestad me es dada. Y por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Dios Jesucristo tiene todo el poder del mundo para hacer efectiva la gran comisión. ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo en Tesalónica? Que le dijeron la gente, estos que trastornan al mundo entero han venido hasta acá. Y eran 2, Pablo y Silas. Y quedaban presos, terminaban presos siempre, pero trastornaban el mundo entero sin internet, sin celular, a pie, a caballo o a carreta o cruzando un navío y trastornaron al mundo entero porque Dios da ese poder absoluto. Y lo tenemos que vivir y ponernos y pararnos en el mensaje de Él, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese poder de Dios, cuando llevamos el Evangelio, tiene que estar respaldado por señales milagrosas. En Marcos 16, 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo, ¿qué? Otra vez, todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y dónde está el enfoque? En el bautismo, en el creer, en el creer. No es que el bautismo salva, pero el bautismo es una consecuencia del creyente. En mi nombre echarán fuera demonios. Si predicando el Evangelio nos encontramos, y ha pasado discípulos que me llaman y me dicen, estoy aquí frente a un endemoniado, ¿qué hago? Bueno, en el nombre de Cristo, échalo fuera. ¿Y por qué va a salir? Porque estamos actuando en el poder de Dios, porque es Dios mismo respaldando la gran comisión. María Magdalena, ¿cuántos demonios salieron de María Magdalena? 7 demonios. ¿Cuánta oscuridad debió vivir esa mujer para tener 7 demonios? Pero ahí estaba, liberada por el Señor. Y tenemos que saber que en el nombre de Cristo se echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, porque vamos a predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Tomarán en las manos serpientes, y como el caso de Pablo en la isla de Malta, que le picó una serpiente mientras que se recogía leña, cuando salieron de aquel naufragio. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Aun cuando haya un veneno, hay un envenenamiento, si estamos llevando el Evangelio, el Señor nos guarda. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Si estamos llevando el Evangelio y si encontramos también en el discipulado una persona enferma en la casa, el Señor va a manifestar su gloria a ese nuevo creyente y va a haber sanidad. No lo dude, porque el Señor está respaldando la gran comisión. La gran comisión. Así que, ¿qué implica la gran comisión? El respaldo de todo el poder de Dios. Todo el poder de Dios. ¿Qué otro implica? Implica obedecer, enseñar a obedecer. No es transmitir una teoría, no es transmitir, memoriza este texto bíblico de memoria, es obedecer la enseñanza que se recibe. Dice la Escritura que enseñándoles que guarden, ¿qué significa guardar? Atesorar. ¿Guardar qué es? Cuando se dice guardar la ley, ¿qué significa obedecer la ley? Enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que manda Cristo hay que obedecerlas. Ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios manda, no sugiere, manda. Por eso se llama mandamientos. Y aquí yo estoy con vosotros. Si estamos enseñando la obediencia a la palabra, Dios va a estar con nosotros ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar respaldando con su poder. Si estamos enseñando su palabra, enseñando que se obedezca. Y un discípulo, hermano, hay una diferencia. Si nos encontramos con un discípulo que ni siquiera quiere reunirse con nosotros, y usted tiene que estar correteándolo como maestro, por favor, lávese, límpiese los pies y dice, hermano, perdona, pero yo tengo que enseñarle a alguien que quiere obedecer a Cristo, que quiere obedecer su palabra, y yo estoy perdiendo mi tiempo con usted. Porque seguir a Cristo es que un discípulo es aquel que pone la mano en el arado y no mira atrás. Él va a obedecer a su Señor. Entonces, hay que enseñar a obedecer. ¿Qué dijo Cristo en Mateo al final del Sermón del Monte? Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras de Él, y las ¿qué? ¿Qué es lo importante? Y las hace. Ahí, ¿qué es lo importante? Lo demás es mentira, es hipocresía. El que oye la palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la efectividad de nuestra madurez cristiana? Porque estamos haciendo lo que Cristo ordenó hacer. Descendió lluvia, vendrán tiempos duros. Descendió lluvia, vinieron vientos y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Aquel que oye la palabra y la hace. La hace. Lo más importante es hacerla. ¿Por qué me llamáis Señor y Señor y no hacéis lo que yo os mando? Entonces esto no es un asunto de teorizar, es un asunto de hacer lo que Dios ordena hacer. Pero cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquel que oye, le sale por un oído, entra por un oído y sale por el otro, su casa está sobre la arena, porque el discipulado implica recibir el conocimiento y vivir el conocimiento, hacer el conocimiento, y solo así la casa está sobre la roca. Sin embargo, si está construida en la arena, dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ¿qué es el discipulado? Es enseñar a obedecer la palabra. Entonces, cada vez que recibimos el conocimiento bíblico, hay dos opciones, obedeces o desobedeces. El discípulo obedece, él obedece, es un asunto de que no hay discrecionalidad aquí. Así hay algo que yo tenía, era que yo le daba la vuelta a las cosas, era un poco complicado como estudiante porque siempre quería argumentar y enredar y me faltaba obediencia. Inclusive llegué a los pies de Cristo y le voy a decir algo que confieso y pido perdón por eso. Porque yo cuando llegaba a la iglesia de Cristo, yo me encontraba con los hermanos diciendo, no es que Cristo está trabajando conmigo en esto. Sí, porque Cristo está trabajando conmigo en lo otro. Y digo, bueno, el Espíritu Santo está ahí, estoy ahí santificándome en esto. Oye, pero esta gente todo es Cristo y Cristo y Cristo. En el fondo,
Yo todavía no había tomado la cruz del Señor. Y tomar la cruz y negarse a sí mismo, ¿qué es? Obedece lo que yo te digo. Como el Waze, a la izquierda, a la derecha, sigue recto, 200, así mismo. Tal cual, es un asunto de sujetarse al jefe, al Señor, a nuestro Padre Celestial. Un buen hijo se sujeta a su padre. La oveja se sujeta ¿a quién? Al pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo es el buen pastor. Entonces, todos los ejemplos que hay es un ejemplo de obediencia al Señor. Entonces, implica enseñar a obedecer, enseñándoles que guarden. Obediencia. Obediencia. A veces hay alguno que está preguntando, Señor, háblame, Padre. Dime algo en el cielo. Algunos están como esto, Señor, háblame. Y entonces, ahí está. Aquí hablo yo a través de esta palabra. Todo lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es? Viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y cuál es la palabra? La palabra que es la espada de ¿quién? Del espíritu. Háblame, Señor, háblame. Bueno, ahí está. Dios habla. El problema es que estamos buscando a veces constelaciones, sueños, y eso es muy peligroso, muy peligroso. Si yo te puedo hablar directamente, tú tienes que buscar una descodificación de sueños. Bueno, entonces vaya allá a los que venden lotería, porque hay una gente que soñaste con culebra, 3. Ellos sí son descodificadores de sueños, pero acá nosotros, háblame, Señor, aquí está. Y así me pasó una experiencia en el banco. Estaba yo en mi devocional antes de comenzar a trabajar y se me acercan 2 compañeras. Ay, yo no sabíamos, yo estaba recién allí en ese lugar, no sabía que usted era pastor. Estaba en el proceso de irme. Gracias a Dios, Señor, cada vez que paso por ese edificio digo, Señor, ¿por qué me demoré? Ellas me decían, estaba yo con mi devocional, ¿y no tiene alguna palabra para mí? Sí, cómo no, aquí está, mira, aquí dice el Señor. Digo, no, para mí. No, para ti y para mí también. Y Dios me está hablando sobre esto. Sí, pero para mí, y yo no entendía lo que estaba diciendo la hermana, te diré. Ella quería que yo le dijera, Dios me dice a mí que te dijera a ti ahora. Depender del hombre, hermano. Cuando la palabra es viva y eficaz. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si no tuviéramos la Biblia, ¿qué vamos a hablar aquí nosotros? Hay que inventar a Dios, pues. Entonces entramos en lo que yo opino, yo creo, yo discrepo contigo, yo te contradigo. Oye, aquí todos nosotros nos sometemos a una autoridad superior que se llama la palabra de Dios, que es la infalible. Entonces implica también, en la gran comisión, encargar a hombres fieles e idóneos para hacer esa enseñanza. ¿A quién vamos a encargar la enseñanza en la iglesia del Señor? A los hermanos fieles. ¿Fieles por qué? Porque ellos no van a dejar a un lado la orden superior de hacer discípulos. E idóneos, ¿por qué? Porque tienen la madurez para transmitir la enseñanza. Porque si tú pones a un bebé espiritual a enseñar a otro bebé espiritual, se cayeron de la cuna los dos. Tiene que ser más crecido el maestro que el alumno, ¿sí o no? ¿Qué dice 2 Timoteo 4, 1, 2? Tú pues, hijo mío, le está hablando no solamente a Timoteo, el apóstol Pablo, sino a todos nosotros, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí, Pablo a Timoteo le enseñó. Esto encarga ¿a quién? A hombres fieles. Que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a otros. Tengo un dibujito feo aquí, pero me gusta porque dice lo que es, ¿no? Aquí está el apóstol Pablo que le enseña a Timoteo
y Timoteo enseña a estos 4 hombres fieles e idóneos, que a su vez van a enseñar a otros, y así se va el popcorn multiplicándose, y se va creando una multiplicación de obreros. Y aquí está el comienzo. Si tenemos a las personas fieles e idóneas, la iglesia se va a multiplicar ordenadamente, como Dios quiere. Y esto no es matemática, esto es álgebra, hermano. Esto es geometría. ¿Por qué? Porque el salto a la multiplicación es así, es exponencial, se dobla. Si nosotros llegamos a seguir ministrando uno por uno, hombre a hombre, nuestra gente, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, se va a explotar el asunto. Explotar. Ya yo estoy contento, por ejemplo, allá en España, que ya tienen su local, ya son 50, ya ellos están felices y no tienen que inventar el agua tibia, ellos saben lo que tienen que hacer. El pastor tiene un discipulado hombre a hombre con él. Estamos en una misma mente, ya vamos por la lección 6 y ahí nos vertimos todo lo que haya, es un momento agradable. Estas las hermanos. Ahí hay una luz que alumbra en esta España que está llena de tan atea, Europa está muerta. Es un campo misionero más. Bueno, entonces, ¿cuál es la labor? Implica formar obreros que atiendan a otros, que enseñen, que sean idóneos para enseñar. Y aquí esto no es un asunto de escolaridad ni universidad, es un asunto que el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento que nos da, Dios da el crecimiento. Y en la iglesia tenemos gente sencilla. Nuestra hermana Aurora es misionera allá en el oriente. Y con el perdón de Aurora, ¿cuál ha sido la escolaridad de Aurora? Yo le compartí a Cristo a Aurora siendo mesera, entendiéndome sirviendo un café. Y la invité a la iglesia y ese mismo día fue a la iglesia. Y ahí está Aurora, viviendo una aventura extraordinaria, pero ha vivido todas las etapas de maestra, discipuladora, de misiones entre nuestros indígenas Nove y también los Gunayala. Estuvo en relación tener contacto con los árabes acá en Panamá. Y ahí está. ¿Cuál ha sido la escolaridad? ¿Quién es el que da crecimiento? ¿Quién da la capacidad? ¿Quién da la competencia? ¿Quién amplía nuestro horizonte? El Señor. El Señor. La obra es de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y el discipulado implica sacrificio. Llegó un momento en que Timoteo se acobardó. Y Pablo le dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y él les dice que hay 3 cualidades que debes tener para llevar ese discipulado de formar a hombres fieles e idóneos. Y le da el ejemplo de lo que es el carácter de un buen discipulador, de un maestro de Cristo. Dice 2 Timoteo 2, 3 al 6. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Haga lo que haga, tú tienes que ser fiel a la gran comisión, discipular. A mí me dicen, bueno, pastor, usted necesita sus vacaciones. Mire, haga una licencia ahora que su hijo está... Y mi hijo entiende eso perfectamente. ¿No, hermano? Mira que no. Es más, sufriría más afuera que adentro. Mi deleite, mi vocación, mi entrega, mi sacrificio, mi honra, mi honor es enseñar la palabra. Es un deleite. Tú pues sufres penalidades. Como un buen soldado, escuchen, un buen soldado no deserta de las filas del Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como pastor no me interesa hacer y no debo, ni quiero, ni debo
hacer ningún negocio. O vamos a hacer que la iglesia se meta a un emprendimiento. Me ha pasado que de repente hay oferta de que, bueno, vamos a ver si introducimos para que los hermanos entren en una línea de venta y pastor, estimúlenlos. No, es que eso no es, eso es enredarse la vida. No vamos a entrar en ese problema. Las cosas de Dios son de Dios. ¿Por qué? Aquí una vez hubo el planteamiento de hacer una guardería en la iglesia. Digo, no, 1000 veces no. No, entonces la comunidad hay que tenerle, hay que pagar un seguro por el niño si le pasa algo, que hay que tener la planilla de los que cuidan, hay que ver quién paga, quién no paga. No, nada de eso. Y cada vez que la iglesia se aparta de la comitiva, perece la gran comisión. Una misión es una misión. Un soldado de Cristo no se enreda en los negocios de la vida. Y tratemos de no evitar enredarnos en los negocios de la vida, hermano. Por el deseo de tener, por el deseo de figurar, endeudarnos para tener un estatus, para que todo el mundo diga, olvídate, el mundo critica pero no mantiene, hermano. Nos quedamos con un arrastre de deuda, no nos enredemos en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque somos militantes, somos soldados de Cristo. Los romanos le tenían prohibido a sus soldados tener negocios y tener sembradíos. Pues si estaban luchando, oye, ¿me habrán recogido la cosecha? ¡Fuf! Seguida. El socio, me guardarán mi parte. ¡Chuc! Una mente dividida no puede ser. Tenemos que estar concentrados en nuestra milicia. No es negociable. Si usted está muy enredado, no atienda a un discípulo porque va, oye, hoy no puedo. Mira, lo dejamos para la otra semana. Digo, no. Tenemos que consagrarnos en lo que es nuestro deber. No nos enredamos. Entonces pone el ejemplo el apóstol en el discipulado de encargar hombres fieles e idóneos a tener la actitud de un soldado. También, y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta no puede drogarse. ¿Se acuerdan el famoso ciclista Armstrong, no? Armstrong era. El tipo era un bárbaro, pero resulta que estaba chueco eso. Estaba usando no sé qué sustancia y le quitaron las coronas. Igualmente la fe. Nosotros tenemos que luchar como atletas dentro de lo que Dios ordena, sin trampas. Igualmente dice también que lo compara con un labrador que participa primero, para participar de los frutos debe trabajar primero. Es decir, que va a haber hermanos, y aquí en la iglesia yo tengo ejemplos de aún almas que yo decía, pero esta va a ser difícil. Y me encuentro hablando con el discipulador y dice, oye, ¿no has tenido páramos? Sí. Y tiene un amor y una paciencia. Y la planta pegó y dio fruto. Y yo me quedo viendo el resultado, digo, definitivamente el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios. Hay algunos que son un bonsái que les cuesta crecer, es una cosa. Le riega y tiene una piedra abajo que no le da chance, pero de repente quiere seguir. Y si él quiere, nosotros estamos allí. Como estos figos que a cada rato hay que cortarlos, pero tú vieras que había un par de figos que tardaban en crecer. Digo, este se va a morir y que va. En un momento en que se equipararon todos. Entonces eso significa tener paciencia al labrador. Y hermanos, tener paciencia en tiempos de impaciencia. Porque lo que tiene la gente ahora es que es impaciente. No puede ni, está muy lenta esa computadora, muy lenta. No puede esperar ni un elevador, hermano. Estamos viviendo tiempos de gente que no tiene paciencia. Una vez en una conferencia pastoral, estaba yo caminando en el parque antes de la conferencia y un hombre estaba sembrando una palma. Y le pregunto yo curiosamente, oye, ¿qué tiempo tarda esa planta en crecer y dar fruto? Eso es rápido, dice. 5 años ya está pariendo. 5 años, ningún millennial de eso aguanta 5 años, olvídate de eso. Eso ya, la paciencia del labrador es algo. ¿Y cuál es una de las virtudes del Espíritu Santo? Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Todo madura. Nosotros aquí no estamos criando pollos, hermanos, son almas que se están tratando y requiere ¿qué? Paciencia y amor. Hay que soportar inclusive la flaqueza de los más débiles. Un niño espiritual se actúa como niño. Un niño espiritual, una iglesia que no crece inmaduramente, hermanos. Si la iglesia no crece y no madura, la gente se pelea porque no lo felicitaron el día del cumpleaños. Hay una pelea bárbara entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque son infantes en la fe. Pero tenemos que crecer para no desgastarnos entre nosotros mismos. Y lo peor, que un débil en la fe, cualquier viento de doctrina se lo ¿qué? Entró ahí un testigo de Jehová y se lo llevó. Con el perdón de ellos, ¿no? Pero eso no son testigos. Entonces, como soldados de Cristo, nos amparamos. ¿Saben qué se produce el discipulado? ¿Sabe qué produce el discipulado? Una hermandad. Como hay una crianza. Yo tengo hijos, discípulos míos, que ellos me llaman y yo los llamo y los extraño. Porque en el discipulado se crea una amistad. ¿Sí o no? No podemos vivir de que hoy, ¿para dónde vas hoy? Vamos a salir. ¿Se crea una amistad fuerte o no? Tenemos que vivir esa experiencia. Pero si la iglesia es, escuchen, venir en un domingo y de ir en domingo lo que caiga del púlpito, oye, esa agua, eso es una sequía. El discipulado es importante, hombre a hombre, compañerismo. En cuarto lugar, implica hacer obreros. Cada vez que estamos enseñando, yo le digo a los hermanos, mira, yo te estoy discipulando a ti, pero después te va a tocar a ti. Porque detrás de discipulados salen ¿qué? Obreros, maestros, pastores, misioneros, todo sale de allí. Porque está así ordenado por el Señor. Miren lo que dice Efesios 4:11 en adelante. Y Él mismo constituyó, ¿quién constituyó? Dios constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas. ¿Qué es profeta? Profeta es aquel que dice, pro es antes y feta es decir. ¿Qué es un profeta? El que dice lo que Dios dijo antes. Yo soy profeta, sí soy profeta, porque la palabra, yo predico lo que Dios dijo antes, en su palabra. Y tú te encuentras con gente de que tú hablaste con el pastor, ¿verdad? Sí, porque él todo lo que tú has dicho es como si fuera para mí nada más. ¿Por qué? Porque es la palabra profética de Dios. Siempre penetra más allá de lo que uno predica. Dice profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Y siempre el pastor tiene que ser maestro, definitivamente. Tiene que tener docencia. ¿Qué significa la palabra pedagogía? Enseñanza, se llama pedagogía, pero es una palabra en griego. ¿Y cuál es el objeto de tener pastores, maestros, evangelistas? ¿Cuál es el objeto final? ¿Cuál es? A fin de, ¿cuál es el fin? De perfeccionar, o sea, de madurar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que tienen una aureola aquí? Los santos son aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo y nacido de nuevo. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para hacer qué? Obreros del ministerio. ¿Cómo se llama nuestra escuela? ¿Escuela de qué? De obreros. Porque la iglesia no gradúa ingenieros. No somos teólogos. Enseñamos lo que el Señor enseñó. Obrero, casco amarillo, no blanco, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el plano, el arquitecto, seguimos el plano del Señor. Él es el arquitecto y constructor. Nosotros somos obreros y el obrero va poniendo bloques y siguiendo las instrucciones del ingeniero, ni él mismo se está dando cuenta cómo está haciendo el edificio. Pero entonces tenemos que seguir el plano. ¿Para ser qué? Obreros del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que de cada obrero que sale se va edificando la iglesia. Se va edificando. Es un edificio. Hasta que todos, ¿cuál es la meta? Aún superior más. Hasta que ¿qué? Todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos, hasta los bonsái que tardan en crecer, tienen que llegar a la unidad del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios. Todos, todos. Aquí nadie se puede quedar atrás, nadie se puede quedar en kindergarten. Todos tenemos que llegar a crecer. Es lo que el Señor quiere. Nadie se va a quedar tomando biberón, leche, no. Y ese que toma leche es problemático. Porque dice ustedes, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, yo no puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños espirituales en Dios, ¿verdad? Porque habiendo entre vosotros contiendas, iras, disensiones, ¿no actuáis como hombres? ¿No estáis tomando leche nada más? Así que una iglesia de leche, una iglesia problemática. Y entonces el pastor tiene que volverse un superstar. Tiene que hacer efectos especiales y todo para poder tener a los niños entretenidos ahí. No me gusta. Cuando está uno predicando a gente madura en la fe, no necesita efectos especiales. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Todos tenemos que crecer. ¿A quién? A un varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es que vamos a creer. Vamos a crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El niño que fluctúa, se aburre del juguete, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que va a haber gente que se va a introducir escondidamente en la iglesia ¿para qué? Para engañar. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que como dijo el apóstol Pablo, después de mi partida entrarán al rebaño, ¿qué? Lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Se va el pastor, se va la enseñanza y entran los lobos a devorar al rebaño. Por eso hay que crecer para evitar que la jauría de lobos entre. Y si es muy difícil una iglesia madura que los lobos, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Sigamos leyendo. Sino que siguiendo la verdad en amor, porque la Biblia es amorosa. Cuando alguien me dice a mí, oh, es que la vida de fe es bien dura, pastor, que es dura. Y no sé qué Biblia estás leyendo tú. Porque la Escritura dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, gloria a Dios por Cristo, por su palabra, porque el cuerpo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, todo el cuerpo bien concertado, está armonizado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Dentro del cuerpo de Cristo hay una cantidad de dones que nos repartimos y nos apoyamos, porque así es el Señor. Todos van a ser parte del reino de los cielos. Todos podemos participar en la viña del Señor, según la actividad propia de cada miembro. Maravilloso, magnífico. Cada uno de nosotros tiene un don específico de Dios para negociar en su reino, para ser parte del reino de Dios. Y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo bueno de un pastorado es negociar las cosas de Dios con los dones que Dios le ha dado a cada uno. Aquí no puede haber pelea entre nosotros porque cada uno tiene un don especial del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Si esto es la estrategia, es que la enseñanza del Señor y su mandato va a crear obreros. ¿Cuál es nuestro manual de trabajo? La Biblia. Usted se va con una Biblia de aquí a la Cochinchina donde lo tiren y ese está completo. ¿Por qué está completo? Tiene el Espíritu Santo dentro de usted, tiene la palabra y tiene las almas para atender. Está completo. ¿Y por qué está completo? Según de Timoteo 3, 16, 17, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Bendito sea el manual de vida que es la Biblia. Y útil para enseñar,
para redarguir, o sea, cambiar la manera de pensar, para corregir, para decir lo que está malo, para instruir en justicia, para decir lo que hay que hacer, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Ese es el magisterio que queremos, enseñar y ministrar la palabra para ser un hombre de Dios que sea perfecto. Usted sabe que yo soñaba en mi vida graduarme de abogado, pero ¿sabe cuál era mi sueño? Ser profesor de la universidad. Me encantaría, digo, yo quisiera ser catedrático en la universidad. Y para ahí va. Dios dice él, cuando ya recibe a Cristo, esa no es. Tú vas a ser pastor de la palabra, ministro de la palabra. Y una vez estuve de asistente de un profesor de una universidad y me tocó poner el examen y después corregir. Digo, definitivamente esto no es. Y ponerle F a todo el mundo ahí o B o C y no es. Con Cristo nadie se queda atrás, hermano. Nadie saca F. Porque el Señor cumplió la ley por nosotros. Así que me toca donde me toca estar. Gloria a Dios. No hay del mayor deleite que ministrar las Sagradas Escrituras. Enteramente preparado para toda buena obra. Esa es nuestra docencia. Hermano, yo quisiera que si dentro de la iglesia que está aquí reunida, si hay alguien que no se está discipulando, no vas a encajar. Digo, yo estoy viniendo, pero no encajo, no sé qué hacer. Digo, no, muéstrate y di, yo quiero ser discipulado. Y va a crearse una amistad fuerte con tu discipulador y vas a integrarte a la vida de la iglesia. El discipulador es el que te introduce a la vida de la iglesia. Aquí tenemos, ¿quién es ese señor que está ahí? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Ustedes lo reconocen? ¿Alguien se atreve a decirlo en voz alta ahí? ¿Quién es? Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos. Cada vez que hay un cambio de presidente, el presidente que entra para la época de los tratados Torrijos-Carter le manda siempre un homenaje, un regalo al presidente Carter, porque gracias a él se firmó el tratado Torrijos-Carter. Y le preguntaron al presidente Carter que cuál es la satisfacción más grande de su vida es haber llegado a ser presidente de Estados Unidos. Yo no. Mi satisfacción es ser maestro de la escuela dominical en mi iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es el privilegio más grande de que ser presidente de Estados Unidos. Porque estamos cambiando vidas. Cambiando de corazón al hombre. Llevándole el mensaje de salvación y de liberación. Y le doy gloria a Dios, porque a ti también te corresponde el gran privilegio de cambiar vidas a través del discipulado bíblico, que es la orden superior del Señor. Y por último, la gran comisión de hacer discípulos implica liberar cautivos. ¿Qué vamos a hacer con los ladrones, con los delincuentes en Panamá? ¿Aumentar el calibre de las pistolas? ¿Subirle la seguridad a las cárceles, tener más cárceles? No. Si tú dices, bueno, este delincuente para que no robe, lo meto allá 5 años. Ahí ya usted no molesta porque ya la sociedad se descansó de usted. Pero el tipo cuando sale tiene un doctorado en maldad. Y allá se comienzan a hablar, ¿qué fue? No, es que, mira, tú te equivocaste porque a mí me pasó lo mismo. Yo no conté con los perros. Y entonces comienza, por eso yo lo hago de esta manera y lo otro. ¿Cuál es la única forma en que un ladrón deje de ser ladrón? Que nazca de nuevo, hermano. El que hurte, no hurte más, sino trabaje, dice Efesios, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. El hombre viejo puede robar, pero el hombre nuevo trabaja. Y así, el mentiroso. O sea, la única forma de que un hombre deje de ser lo que es naciendo de nuevo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La única forma de liberarse del cautiverio del pecado es por Cristo. En Mateo 9:35, ¿qué hizo Cristo durante sus 3 años de ministerio? A ver, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas en esos 3 años de ministerio,
¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. La enseñanza dentro del redil de la sinagoga y la predicación fuera. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque cuando uno llega a Cristo, nos liberamos del cautiverio del pecado. Por eso que yo digo, no duden cuando usted lleva el evangelio de que Dios va a sanar cualquier dolencia y cualquier enfermedad que haya con la persona que le está compartiendo la fe. Dios se va a glorificar en lo que Él tenga. Y también en Lucas 4, 18, cuando Cristo leyó el pasaje de Isaías en Nazaret, Él leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor, este es el texto de Isaías que habla del ungido de Dios, del Cristo Redentor, del Mesías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido que es dado toda autoridad para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, porque el pobre nadie quiere ser amigo del pobre. Sin embargo, la iglesia siempre nace con la gente más pobre. Pero también dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Puede ser que no sean pobres, pero son gente quebrada, afligida, golpeada por la vida. Y el Señor vino a eso, también a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos. Hay muchas prisiones de maldad que el hombre puede ser que no esté preso, pero tiene una cárcel dentro de él. Y vista a los ciegos, no solamente los físicos, sino también a los espirituales, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué le vino Cristo? ¿Para eso? ¿Quiénes son los que van a venir a la fila de Cristo? Quebrantados, cautivos, prisioneros en sus cárceles. Y gloria a Dios por eso. Porque si no están así, no llegan a Cristo. Porque si están con platita, con salud, hijo pródigo, hermano, hasta que se le acabe el dinero. Así que benditos sean los problemas, porque si no la gente no se acerca al Señor. Pero para eso vino Cristo. Y nosotros que tenemos, yo fui el primero en que fui liberado de mi cautiverio. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, imagínense el Gadareno. Aquí termino con esta última, a ver así, para ver, ok. El Señor cruza el lago de Galilea, se desata una tormenta. Ni los discípulos querían ir para allá, pero Él sí. Y el diablo también levanta esa tormenta porque esa área de Gadara era una área prisionera de maldad y llena de demonios porque era gente gentil. Y Cristo cruza el lago de Galilea. Y usted sabe que yo conocí Gadara hasta la fecha existe. Y allá se ve el Decápolis, la ciudad romana, las ruinas de la ciudad romana. Y vaya exclusivamente a una sola cosa, a liberar a este pobre hombre cautivo porque había como 2000 demonios dentro. ¿Por qué sé que eran 2000? Porque había 2000 cerdos, hermano. Entonces había un acto de 2000 cerdos, cada cerdo tuvo su demonio y se arrojaron al mar. ¿Y cómo vivía ese hombre? Gritando, golpeándose. Aquí se puede ver lo que hace el diablo con la gente. Se laceraba, dormía en los sepulcros, lo querían amarrar y nadie lo podía controlar. Lloraba, nadie lo amaba, hasta que vino el Redentor y lo liberó. Y después él quería irse con Cristo en el barco. Dice, no puedes venir. Cuéntale a los tuyos las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y lo mandó a ¿qué? A predicar el evangelio. Vaya y haga su ministerio. Y cada uno de nosotros va a ser testigo de qué cárcel nos sacó a nosotros el Señor. Y nadie puede discutir, porque tú puedes poner en duda si crees o no crees en Cristo, pero nadie puede discutir la historia de mi vida. De dónde me sacó el Señor. Amén. Así que nosotros cada uno va a contar un testimonio. Entonces termino diciendo, ¿está claro todo, hermano? ¿Está claro? Entonces, do it. Hazlo. Hazlo.
¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la visión? Uy, a mí se me ha olvidado. Tenemos cena. Ay, bendito sea el Señor. Perdóname, Padre. Me emocioné con tu rebaño, me emocioné. Pero tú me comprendes, Señor. Tú nos llamas a hacer la gran comisión y la vamos a hacer. Multiplica a los obreros, multiplica a los discipuladores y glorifícate en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante.